Nunca pensé que el día más feliz de mi hija sería el más doloroso de mi vida. Me llamo Ana, tengo 44 años, y cuando Camila anunció su compromiso, corrí al baño para llorar donde nadie pudiera verme. No lloraba de alegría como debería una madre. Lloraba de exclusión, de humillación, de sentir que ya no era digna de formar parte del momento más importante de la vida de mi propia hija. Fui madre soltera desde que Camila tenía 2 años. Su padre nos abandonó cuando las cuentas se volvieron demasiado pesadas y los llantos nocturnos demasiado frecuentes. Recuerdo vívidamente esa mañana cuando encontré la nota sobre la mesa de la cocina. No puedo más. Esto no es para mí. Así de simple. 23 palabras que cambiaron nuestras vidas para siempre. Desde ese día, cada sacrificio que hice fue por ella. Trabajé turnos dobles en la cafetería. Vendí mi auto para pagar sus clases de piano. Cosí su ropa de graduación con mis propias manos porque no podía comprarla. Durante 22 años, fuimos un equipo inquebrantable. Camila era mi compañera, mi confidente, mi razón de existir. Cuando lloraba por las noches extrañando a su papá, yo le secaba las lágrimas y le prometía que juntas podríamos con todo. Y pudimos. La vi crecer, convertirse en una mujer hermosa, inteligente, exitosa. Se graduó con honores, consiguió un trabajo en marketing que yo jamás pude haber soñado para mí misma. Era mi orgullo, mi obra maestra. Cuando conoció a Ricardo, un joven de buena familia, educado y aparentemente respetuoso, pensé que finalmente mi niña había encontrado la felicidad que se merecía. Pero entonces apareció ella, doña Esperanza, la madre de Ricardo, elegante, refinada, con esa sonrisa calculada que usan las mujeres que han tenido todo servido en bandeja de plata. Desde el primer encuentro, sentí su desprecio como un frío que me calaba hasta los huesos. Sus ojos me recorrían de arriba a abajo, evaluando mi ropa sencilla, mis manos ásperas de tanto trabajar, mi acento que delataba mis orígenes humildes. ¡Qué interesante! Fue lo primero que dijo cuando Camila me presentó como su madre. Esa pausa antes de interesante duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que entendiera mi lugar en su mundo. No tenía ninguno. Si esta historia te ha tocado, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a 1000 suscriptores, y eso ayuda mucho nuestro trabajo. Y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Los preparativos del matrimonio comenzaron inmediatamente, y con ellos, mi lenta pero sistemática exclusión. Doña Esperanza se hizo cargo de todo con la eficiencia militar de quien está acostumbrada a que sus órdenes se cumplan sin cuestionamiento. No te preocupes, Ana, me decía con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. Yo me encargo de todos los detalles. Tú solo relájate. Al principio pensé que era amabilidad. Qué ingenua fui. Lo que parecía generosidad era en realidad una estrategia para alejarme de las decisiones importantes. Mientras yo trabajaba horas extras para aportar lo que pudiera al matrimonio de mi hija, ella elegía el lugar, el menú, las flores, la música, hasta el color de las servilletas. Todo sin consultarme, como si mi opinión no tuviera valor alguno. Camila, mi dulce Camila, comenzó a cambiar. Las llamadas diarias se volvieron semanales, luego esporádicas. Cuando la visitaba, sentía una tensión extraña en el ambiente. Ricardo era cordial pero distante, y ella evitaba mi mirada. Era como si estuviera avergonzada de algo, pero yo no entendía qué. Un día, cuando faltaban solo 3 semanas para la boda, llegué a su apartamento con su postre favorito, el flan que le había hecho desde niña cuando tenía un mal día. La encontré llorando en la cocina, con el teléfono en la mano. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté, abrazándola como cuando era pequeña y tenía pesadillas. «Es que, mamá, es complicado», susurró contra mi hombro. «La familia de Ricardo tiene ciertas expectativas. Esa palabra se clavó en mi pecho como una espina. ¿Qué tipo de expectativas? Se apartó de mí, secándose las lágrimas con la manga de su blusa. Ellos quieren que todo sea perfecto, elegante, y piensan que tal vez... No terminó la frase, pero no hacía falta. Entendí perfectamente. Yo era el elemento que no encajaba en su perfecta postal familiar. La madre soltera, trabajadora, de clase media-baja, que no sabía cuál tenedor usar primero en una cena formal. «¿Qué quieres que haga, Camila?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. «Nada, mamá. Solo sé tú misma, pero tal vez un poco más discreta, invisible, transparente». Todas las palabras que una madre nunca debería escuchar de la hija que crió con tanto amor y sacrificio.
Las semanas siguientes fueron una tortura lenta y calculada. Cada encuentro con la familia de Ricardo se convertía en una clase magistral de cómo hacer sentir a alguien que no pertenece. Doña Esperanza había perfeccionado el arte de la humillación sutil, esa crueldad refinada que se esconde detrás de sonrisas educadas y comentarios aparentemente inofensivos. «Ana, querida», me decía durante las reuniones familiares, «¿no crees que sería mejor si te sentaras allá? Este tema es un poco técnico para ti». Y yo, como una tonta, sonreía y me movía a donde me indicaba, tragándome la vergüenza como un veneno amargo. Las conversaciones giraban alrededor de viajes a Europa que yo jamás podría costear, universidades prestigiosas que estaban fuera de mi alcance, inversiones y propiedades que eran tan ajenas a mi realidad como los viajes espaciales. Cuando intentaba participar contando alguna anécdota de mi trabajo o de la crianza de Camila, los silencios incómodos llenaban la habitación como nubes de tormenta. «¡Qué pintoresco!» era el comentario favorito de Doña Esperanza para todo lo que venía de mi mundo. Mi trabajo en la cafetería era pintoresco. El apartamento donde crié a Camila era pintoresco. Mis historias de sacrificio y superación eran pintorescas, como si mi vida entera fuera un espectáculo folclórico para su entretenimiento. Pero lo peor era ver cómo Camila se alejaba cada día más. Mi hija, que antes me contaba hasta el más mínimo detalle de su día, ahora se comunicaba conmigo a través de mensajes cortos y llamadas apresuradas. Cuando intentaba hablar con ella sobre los preparativos de la boda, me respondía con evasivas. «Ya está todo decidido, mamá. No te preocupes». «¿No me preocupes?» Era el matrimonio de mi única hija, el momento que había soñado desde que era pequeña. Había imaginado tantas veces cómo sería ese día, las dos eligiendo juntas su vestido, decorando el salón, planeando cada detalle con la emoción de quien está viviendo un cuento de hadas. Pero en lugar de eso, me habían convertido en una espectadora de mi propio papel como madre. La gota que derramó el vaso llegó 2 semanas antes de la ceremonia. Doña Esperanza me citó en un café elegante del centro, uno de esos lugares donde el café cuesta lo que yo ganaba en mediodía. Llegué nerviosa, arreglada con mi mejor ropa, esperando que tal vez quisiera incluirme más en los preparativos. «Ana, tenemos que hablar», comenzó, removiendo delicadamente el azúcar en su taza de porcelana. «Sobre tu presencia en la boda». Mi corazón se aceleró. ¿Mi presencia? Mira, querida, todos sabemos lo importante que eres para Camila. Nadie está cuestionando eso. Su voz era melosa, venenosa. Pero esta boda va a ser muy visible. Habrá muchas personas importantes, periodistas incluso. La imagen familiar es crucial para el futuro profesional de Ricardo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada en pleno rostro. ¿Qué me está diciendo exactamente? Lo que te estoy diciendo es que tal vez sería mejor si mantienes un perfil bajo, discreto. No querrás opacar a tu hija en su día especial, ¿verdad? Su sonrisa era tan falsa como una moneda de plástico. «Soy su madre», murmuré, mi voz temblando de indignación contenida. «Por supuesto que sí, y eso nadie lo discute. Pero piénsalo, Ana. ¿Realmente quieres que todos esos extraños te juzguen? ¿Que critiquen tu ropa, tu forma de hablar, tu situación económica? ¿No sería mejor para todos si simplemente te haces a un lado y dejas que Camila brille?» Cada palabra era una puñalada en mi dignidad, pero lo peor vino después. «De hecho», continuó, sacando una bolsa de una boutique cara, «te conseguí algo apropiado para la ocasión». Dentro de la bolsa había un vestido gris, sin forma, de manga larga y cuello alto. Era el tipo de prenda que usan las empleadas domésticas en las películas antiguas. Feísimo, aburrido, diseñado específicamente para que quien lo usara pasara completamente desapercibido. «Es perfecto para ti», dijo con esa sonrisa cruel. «Discreto, apropiado, y combina con tu estilo natural». Tomé el vestido con manos temblorosas. Era áspero al tacto, de una tela barata que se sentía como lija contra mis dedos. Era la materialización física de todo el desprecio que esta mujer sentía por mí. «¿Y si no quiero usarlo?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Su sonrisa se endureció. «Bueno, esa es tu decisión, por supuesto. Pero recuerda que esta boda es importante para el futuro de Camila. ¿Realmente quieres ser tú la que lo arruine por vanidad? Vanidad. Como si querer estar presentable en el matrimonio de mi propia hija fuera un capricho superficial». Esa noche, llegué a casa y me senté en mi sofá viejo, ese mismo donde había arrullado a Camila cuando era bebé, donde habíamos visto películas los domingos,
donde había llorado cuando su padre nos abandonó. Extendí el vestido gris sobre mis piernas y me eché a llorar como no lloraba desde hacía años. Era más que un vestido feo, era un símbolo de todo lo que había perdido. Mi lugar como madre, mi dignidad, mi valor como persona. Era la evidencia física de que había fracasado en la única cosa que realmente importaba: darle a mi hija un estatus social que la protegiera de miradas despectivas. Llamé a Camila esa noche. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que me dijera que todo esto era un malentendido. «Hola, mamá». Su voz sonaba cansada, distante. «Camila, necesito hablar contigo sobre el vestido que me dio la señora Esperanza». Un silencio largo, demasiado largo. «¿Qué tiene de malo, mamá? ¿Qué tiene de malo?». No podía creer lo que estaba escuchando. «Camila, es horrible. Parece un uniforme de sirvienta. ¿De verdad esperas que use eso en tu boda?». Otro silencio. Luego, una respuesta que me rompió el corazón en 1000 pedazos. «Mamá, por favor, solo no hagas esto más difícil de lo que ya es. El vestido está bien. Es apropiado. Apropiado». La misma palabra que había usado doña Esperanza. Mi propia hija había adoptado el vocabulario de mi humillación. ¿Apropiado para qué, Camila? ¿Para desaparecer? ¿Para que nadie note que tengo el atrevimiento de existir? No es eso, mamá. Es solo que las cosas son complicadas. La familia de Ricardo tiene ciertas expectativas, y yo solo quiero que todo salga bien. ¿Y qué hay de mis expectativas? ¿Qué hay de mis sentimientos? Soy tu madre, Camila. Te crié sola. Te di todo lo que tenía. ¿Y ahora me pides que me esconda como si fuera una vergüenza? Su respuesta fue un susurro quebrado. «Por favor, mamá. Solo hazlo por mí». Colgué el teléfono con el corazón destrozado. Mi hija, mi pequeña, mi razón de vivir, me estaba pidiendo que me convirtiera en invisible el día más importante de su vida. Esa noche, mientras miraba el vestido gris extendido sobre mi cama, entendí que había llegado a un punto de quiebre. Podía aceptar la humillación, usar esa prenda horrible y desaparecer en las sombras de la boda de mi hija, o podía encontrar una manera de recordarle al mundo, y a mí misma, quién era realmente Ana Rodríguez, la mujer que había criado a una hija extraordinaria contra todas las probabilidades. Al día siguiente desperté con una claridad que no había sentido en meses. Mientras preparaba mi café matutino en la misma taza desportillada que usaba desde hacía 10 años, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a dejar que me borraran de la historia de mi propia hija. Pero no sería con gritos ni escándalos. Sería con dignidad, con la elegancia que nace del amor propio y no del dinero. Sería recordándole a todos, incluyendo a mí misma, de dónde venía y de qué estaba hecha. Esa tarde, después de mi turno en la cafetería, fui directo a casa de mi hermana Rosa. Necesitaba hablar con alguien que me conociera desde siempre, alguien que recordara a la Ana de antes, la que no se dejaba pisotear por nadie. «Te ves terrible», me dijo Rosa apenas abrió la puerta. Era típico de ella ir directo al grano. «Me siento peor de lo que me veo», respondí, y le conté todo. Cada humillación, cada comentario despectivo, cada mirada de desprecio. Cuando terminé, Rosa estaba furiosa. «¿Y vas a permitir que esa arpía te trate así? ¿En el matrimonio de tu propia hija?» «No sé qué hacer, Rosa. Si hago escándalo, arruino el día de Camila. Si no hago nada, me arruino a mí misma». Mi hermana me miró con esa intensidad que siempre había tenido desde niñas. «¿Te acuerdas cuando éramos pequeñas y mamá nos llevaba a misa los domingos?». Asentí, sin entender a dónde quería llegar. Mamá siempre decía que el verdadero poder no estaba en hacer ruido, sino en caminar con la cabeza en alto sabiendo quién eres. «¿Te acuerdas de su vestido de novia?». Mi corazón se detuvo. Por supuesto que me acordaba. El vestido de novia de mamá, guardado religiosamente en el ático de Rosa desde que ella murió hace 5 años. Un vestido de encaje francés de 1968, hecho a mano por una modista del barrio que había aprendido el oficio en París. Era la única cosa verdaderamente hermosa que mamá había tenido en su vida de sacrificios y trabajo duro. «Rosa, no puedo». «Claro que puedes. De hecho, es lo que debes hacer». Esa misma noche, subimos al ático. Entre cajas polvorientas y recuerdos guardados, encontramos el baúl de cedro donde Rosa había preservado los tesoros de nuestra madre. Con manos temblorosas, levantamos la tapa. Ahí estaba, el vestido de novia de mamá, envuelto en papel de seda blanco, tan hermoso como lo recordaba. El encaje había amarilleado ligeramente con los años, pero eso solo le daba más carácter, más historia. Era de manga larga, con un escote discreto pero elegante, que llegaba hasta los tobillos. No era ostentoso,
pero tenía una dignidad innegable, la clase que viene de la buena hechura y el amor con que fue creado. Mamá se casó con este vestido sin un peso en el bolsillo, pero era la novia más elegante que había visto el barrio, murmuró Rosa, acariciando suavemente la tela. Decía que no importaba cuánto dinero tuvieras, que la verdadera elegancia venía de dentro. Tomé el vestido entre mis manos y sentí algo que no había experimentado en meses. Poder. No el poder que viene del dinero o de la posición social, sino el poder que viene de saber quién eres y de dónde vienes. ¿Crees que me quede?, pregunté. Solo hay una forma de saberlo. Me lo probé ahí mismo, en el ático polvoriento, entre las sombras y los recuerdos. Me quedaba como si hubiera sido hecho para mí. Era como si mamá estuviera abrazándome desde el más allá, diciéndome que recordara que soy hija de una mujer que nunca se rindió, que criamos hijas fuertes a pesar de las adversidades. Los días siguientes los dediqué a preparar mi plan. No sería venganza, sería reivindicación. Llevé el vestido donde María, la costurera del barrio que había sido aprendiz de la mujer que hizo el vestido original. Con manos expertas, lo ajustó perfectamente a mi figura, reparó algunos pequeños daños del tiempo y lo limpió hasta que volvió a brillar como nuevo. «Este vestido tiene historia», me dijo María mientras hacía los últimos ajustes. «Se nota en cada puntada. Quien lo hizo sabía lo que hacía. Lo hizo para mi madre en 1968», le conté. «Era lo más hermoso que había tenido en su vida. Y ahora es tuyo. Úsalo con orgullo, mija. Los vestidos como este no se hacen más». También fui donde Carmen, la peluquera que me conocía desde hace años. Le expliqué mi situación sin entrar en detalles, pero ella entendió perfectamente lo que necesitaba. «Quieres verte como la reina que eres, no como la sirvienta que quieren que seas», dijo con una sonrisa cómplice. «Déjamelo a mí». Los últimos días antes de la boda, sentí una calma extraña. Había tomado mi decisión y ya no había vuelta atrás. Cuando Camila me llamó la noche anterior para confirmar que asistiría, su voz sonaba nerviosa. «Mamá, ¿tienes todo listo para mañana?» «Sí, mi amor, todo listo. ¿Y el vestido? ¿El que te dio la señora Esperanza?» Hubo una pausa antes de mi respuesta. «Tengo el vestido perfecto, Camila. No te preocupes. Está bien. Solo, por favor, mamá. Mañana es muy importante para mí». «Lo sé, hija. Precisamente por eso voy a estar a la altura de la ocasión». Esa noche, colgué el vestido de mamá en mi armario y me quedé mirándolo por largo rato. Mañana no sería solo el matrimonio de Camila. Sería el día en que Ana Rodríguez recordaría al mundo quién era realmente. No la mujer pobre que había que esconder, no la madre soltera de la que había que avergonzarse, sino la mujer que había criado a una hija extraordinaria con amor, sacrificio y dignidad. La mujer que llevaba en sus venas la sangre de generaciones de mujeres fuertes que nunca se rindieron ante la adversidad. Mañana, cuando entrara a esa iglesia, no estaría usando solo un vestido. Estaría llevando puesta la historia de todas las mujeres de mi familia, que me habían enseñado que la verdadera clase no se compra, se hereda. El día de la boda amaneció perfecto. El sol brillaba con esa intensidad dorada que solo aparece en los momentos destinados a ser memorables. Me levanté temprano, no por nervios, sino por una serenidad profunda que no había sentido en meses. Desayuné tranquilamente, me di un baño largo con las sales aromáticas que guardaba para ocasiones especiales, y comencé a prepararme con la calma de una reina que va a su coronación. Carmen llegó a mi casa a las 10, como habíamos acordado. Transformó mi cabello gris en un recogido elegante, con pequeños mechones enmarcando mi rostro de manera que resaltaran mis ojos y suavizaran las líneas que la vida había dibujado en mi piel. No era un peinado de jovencita, era el peinado de una mujer madura que conoce su valor. «Estás hermosa, Ana», me dijo mientras me aplicaba un maquillaje sutil pero impactante. «Brillas desde adentro». Cuando me puse el vestido de mamá, algo mágico sucedió. No era solo que me quedara perfecto o que el encaje francés fuera exquisito, era que al llevarlo puesto, llevaba conmigo la fuerza de todas las mujeres que me habían precedido. Podía sentir a mamá a mi lado, susurrándome al oído: «Camina con la cabeza en alto, mija. Eres mi hija». Llegué a la iglesia cuando los invitados ya estaban entrando. Desde mi auto, pude ver el despliegue de elegancia que doña Esperanza había orquestado. Flores caras por todas partes, invitados vestidos con ropa de diseñador, fotógrafos profesionales capturando cada momento. Respiré profundo y salí del auto. El efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron. Los invitados que estaban en la entrada voltearon a mirarme. Pude ver sus expresiones de sorpresa, de admiración,
de curiosidad. No era lo que esperaban ver de la madre soltera de la novia. Caminé hacia la entrada con pasos seguros, mi cabeza en alto, sonriendo con la serenidad de quien sabe exactamente quién es. El vestido de mamá se movía a mi alrededor como una nube de encaje y dignidad, susurrando historias de amor y resistencia con cada paso. Doña Esperanza me vio desde lejos y su cara se transformó. La sonrisa falsa se congeló en sus labios. Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock e indignación. Se acercó a mí con pasos rápidos, su elegancia habitual, reemplazada por una urgencia nerviosa. «Ana, ¿qué es esto?», me susurró cuando llegó a mi lado, tratando de mantener la compostura frente a los otros invitados. «Es mi vestido para el matrimonio de mi hija», respondí con una sonrisa genuina. «¿No te parece hermoso? Fue de mi madre, pero habíamos acordado que yo sería discreta, y eso es exactamente lo que estoy siendo. Este vestido tiene más de 50 años, señora. No hay nada más discreto que la elegancia clásica». Vi cómo luchaba por encontrar una respuesta, por algún argumento que pudiera usar para hacerme sentir inadecuada, pero no lo había. El vestido era impecable, apropiado, elegante sin ser ostentoso. Era exactamente lo que una madre de la novia debería usar, solo que no había venido de una boutique cara. «Se ve muy viejo», intentó decir. «Vintage», la corregí suavemente. Como dicen ahora los jóvenes, la moda de calidad nunca pasa de moda. En ese momento, escuché una voz que conocía mejor que cualquier otra en el mundo. «¿Mamá?». Me volteé y vi a Camila en la entrada de la iglesia, espectacular en su vestido de novia, pero con una expresión de total asombro en su rostro. Se acercó a mí con pasos lentos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Mamá, estás preciosa». «Gracias, mi amor. Tú estás radiante. ¿Ese es el vestido de la abuela?». «Sí. Pensé que sería apropiado llevarlo puesto en el día más importante de tu vida. Ella te habría amado tanto, Camila». Vi cómo los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas. En ese momento, algo cambió en su expresión. Era como si despertara de un sueño, como si recordara quién era realmente y de dónde venía. «Mamá, yo tengo que decirte algo». Doña Esperanza intervino rápidamente. «Camila, querida, ya es hora de que entremos. Los invitados están esperando». Pero Camila no le hizo caso. Me tomó de las manos y me miró directamente a los ojos. «Mamá, perdóname. He sido una cobarde. He permitido que te trataran mal porque tenía miedo de no encajar en este mundo nuevo. Pero mirándote ahora, recordando todo lo que has hecho por mí, me doy cuenta de que he estado equivocada. No quiero ser parte de un mundo donde mi madre no es bienvenida». «¿Camila?», intentó interrumpir doña Esperanza, pero mi hija levantó la mano para silenciarla. «No, señora Esperanza. Usted ha sido muy generosa organizando todo esto, pero se acabó. Mi madre se va a sentar en primera fila, donde le corresponde. Va a caminar conmigo hasta el altar si quiere, y cualquiera que tenga un problema con eso puede retirarse ahora mismo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los invitados que habían presenciado la escena nos miraban con expectación. Doña Esperanza estaba pálida. Claramente no esperaba esta rebelión de su futura nuera. «Pero Camila», murmuró, «piensa en las fotografías, en la imagen familiar». «Estoy pensando en la imagen familiar», respondió Camila con una firmeza que no le había conocido antes. «Y mi familia empieza con la mujer que me crió sola, que se sacrificó por mí cada día de su vida, que me enseñó que el amor verdadero no se compra con dinero. Esa es la imagen familiar que quiero mostrar al mundo». Se volvió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Te amo, mamá, y estoy orgullosa de ser tu hija». En ese momento, rodeadas por el murmullo de los invitados y bajo la mirada atónita de doña Esperanza, entendí que había ganado algo mucho más valioso que una batalla de vestidos. Había recuperado a mi hija. La ceremonia fue hermosa. Me senté en primera fila, donde siempre debía haber estado, luciendo el vestido de mamá con el orgullo de 3 generaciones de mujeres fuertes. Durante los votos, Camila me buscó con la mirada varias veces, sonriéndome con esa complicidad que había caracterizado nuestra relación durante años y que había estado perdida estos últimos meses. En la recepción, algo extraordinario sucedió. Los invitados que antes me habían ignorado o tratado con condescendencia, ahora se acercaban a conversar conmigo. Querían saber sobre el vestido, sobre mi madre, sobre mi historia. El encaje francés se había convertido en el centro de atención, no por ostentoso, sino por auténtico. «Qué vestido tan especial», me decía una señora elegante. «Se nota que tiene historia. ¿Dónde lo consiguió?». «Fue de mi madre», respondía yo con orgullo.
Se casó con él en 1968. Lo guardamos como un tesoro familiar. Qué hermosa tradición. Los vestidos de ahora no tienen esa calidad. Doña Esperanza desapareció de la fiesta temprano, alegando un dolor de cabeza. Pero yo sabía la verdad. No podía soportar ver cómo su plan de humillarme se había convertido en mi momento de triunfo. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se retiraban, Camila vino a buscarme. «Mamá, tengo que pedirte perdón por todo». «No tienes que pedir perdón por nada, mi amor. Entiendo que era una situación difícil para ti». «No, sí tengo que pedirlo. Te falté el respeto. Dejé que alguien más te faltara el respeto. Olvidé quién eres y todo lo que representas para mí». Se quitó los zapatos de novia y se sentó a mi lado en una de las sillas del salón, tomando mis manos entre las suyas. «Mamá, cuando te vi llegar hoy con el vestido de la abuela, fue como si despertara de una pesadilla. Me di cuenta de que había estado viviendo en un mundo que no era el mío, tratando de ser alguien que no soy, y en el proceso, casi pierdo lo más valioso que tengo, mi relación contigo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de liberación. «Tú me enseñaste que la verdadera elegancia viene del corazón, no del bolsillo, que la dignidad se lleva puesta como la mejor de las joyas. Hoy me recordaste quién soy realmente, Ana Rodríguez Jr., hija de la mujer más valiente y elegante que conozco». «Mi amor», murmuré, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de una paz que no había experimentado en meses. «Lo único que siempre quise fue verte feliz. Si este mundo te hace feliz». «No», me interrumpió con firmeza. «Este mundo solo me hacía sentir vacía. La verdadera felicidad es saber que tengo una madre que camina con la cabeza en alto, que me enseñó a ser fuerte, que llevó puesto el vestido de mi abuela para recordarme de dónde vengo y de qué estoy hecha». Nos abrazamos allí, en ese salón elegante que había sido escenario de mi humillación planificada y que terminó siendo el lugar de mi reivindicación más dulce. Ricardo se acercó a nosotras al final de la noche. Durante todo este tiempo, había sido un espectador silencioso del drama familiar, pero ahora su expresión era diferente. «Señora Ana», me dijo con una seriedad que no le había visto antes, «quiero pedirle disculpas por el comportamiento de mi familia. Lo que le hicieron fue inaceptable». «Ricardo», respondí, «no tienes que disculparte por los errores de otros, pero sí tienes que prometerme algo, que siempre vas a recordar que Camila viene de una familia de mujeres fuertes. No permitas que nadie trate de cambiar eso». «Se lo prometo», respondió, y por primera vez desde que lo conocía, sentí que hablaba desde el corazón. 3 meses después de la boda, recibí una llamada inesperada. Era de una revista de bodas que había visto las fotografías del matrimonio de Camila. «Señora Rodríguez, estamos preparando un artículo sobre tradiciones familiares en bodas modernas. Nos encantaría incluir la historia de su vestido. Es absolutamente hermoso». Esa entrevista se convirtió en un artículo de 2 páginas titulado «El poder de la herencia, cuando el pasado ilumina el presente». La fotografía principal era de Camila y yo abrazadas, ella con su vestido de novia moderno, yo con el vestido de encaje de 1968. Debajo, el pie de foto decía: «Ana Rodríguez honra la memoria de su madre, usando su vestido de novia en el matrimonio de su hija», demostrando que la verdadera elegancia trasciende las décadas. El artículo generó tanto interés que otras madres comenzaron a contactarme, mujeres que habían vivido situaciones similares, que se habían sentido excluidas o menospreciadas por sus orígenes humildes, mujeres que necesitaban recordar que su valor no se medía por el dinero en sus cuentas bancarias. Comencé a dar charlas en centros comunitarios, contando mi historia, ayudando a otras mujeres a encontrar su propia versión del vestido de mamá, eso que las conectaba con su fuerza interior y su dignidad innata. «La elegancia no se compra», les decía en cada charla. «Se hereda, se cultiva, se lleva puesta desde el alma. Ninguna tienda del mundo puede venderte la dignidad que ya tienes por derecho propio». Doña Esperanza nunca volvió a dirigirme la palabra, pero eso no me importaba. Había ganado algo mucho más valioso: el respeto de mi hija, el respeto de mi comunidad, y más importante aún, el respeto por mí misma. Un año después, cuando Camila me anunció que estaba esperando un bebé, me dijo algo que se quedó grabado en mi corazón para siempre. «Mamá, si es niña, quiero que algún día use el vestido de la bisabuela en su boda, y quiero contarle la historia de cómo su valiente abuela nos enseñó a todas que la verdadera clase viene de dentro». Esa noche, cuando colgué el vestido de mamá en mi armario después de limpiarlo cuidadosamente, le susurré: «Misión cumplida, mamá. Tu nieta ya sabe quién es.
El vestido descansa ahora en mi armario, esperando su próxima oportunidad de recordarle al mundo que hay cosas que no se pueden comprar, no se pueden fingir y no se pueden quitar: la dignidad, el amor propio y la elegancia que viene de saber que eres descendiente de mujeres extraordinarias. Porque a veces, para brillar con luz propia, solo necesitas recordar que ya tienes todo lo que necesitas. Solo tienes que tener el valor de llevarlo puesto. Y yo, Ana Rodríguez, madre, mujer trabajadora, portadora del legado de generaciones de mujeres fuertes, finalmente aprendí que no necesitaba la aprobación de nadie para ocupar el lugar que me correspondía por derecho propio, al lado de mi hija, con la cabeza en alto, luciendo la herencia más valiosa que tengo, la dignidad que me enseñó mi madre y que ahora le transmito a las generaciones que vienen. Porque eso es lo que hacemos las mujeres como nosotras. Sobrevivimos, nos levantamos y brillamos. Siempre brillamos.